o más protagonistas. Vamos a conversar ahora con el diputado Pablo Yedlin, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, para analizar un poquito, tratar de entender qué es lo que está pasando en la Argentina en este momento. Hola, ¿qué tal, diputado? Fernando Stanich y Ramiro Garrocho, ¿cómo está? Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo están? Me gusta escucharlos. Bien, acá. A ver, llegamos finalmente a esta situación que no queríamos llegar, ¿no? Con camas, hospitales saturados, un sistema de salud al borde del colapso, prácticamente una rebelión de buena parte de la sociedad. Ayer las calles estuvieron con mucha gente protestando. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Qué pasó? No, llegamos a esta situación porque el mundo vive una situación inédita de un virus muy contagioso, tremendamente agresivo, que a lo largo del tiempo, en lugar de atenuar, ha ido fortaleciendo su capacidad de contagio, de infección, inclusive de letalidad. Y bueno, es un virus que nosotros, por supuesto, se ha ido vacunando a la población de más riesgo, que son los mayores de 70, de 60, pero bueno, al haber tanta circulación social, digamos, el virus en realidad lo llevamos nosotros, entonces en la medida que la circulación se mantiene, se ha contagiado tal cantidad de gente de menos riesgo, que por supuesto proporcionalmente es menor seguramente la cantidad de gente que se pone en formas graves, pero frente a la enorme cantidad de contagios aparecen muchos casos de personas con edades que antes por ahí no veíamos tanto porque había mucha menos circulación, con formas graves. Tampoco ha aparecido ningún tratamiento efectivo, más allá de las medidas de sostén de terapia intensiva. Todos los tratamientos probados hasta ahora, te diría que prácticamente todos no han sido efectivos. Entonces, los pacientes que se ponen en forma muy grave dependen un poco del correcto cuidado de terapia intensiva y no hay mucho más para hacer. Quizá el corticoide ha demostrado alguna utilidad y después nada, ¿no? Nada de los tratamientos que se intentaron, que fueron muchos, por supuesto, y hubo muchas desilusiones a lo largo del tiempo. Inclusive el plasma de pacientes recuperados está bastante en duda hoy si sirve o no. El suero equino es dudosa su efectividad también, parece ser que un poco más que el plasma de recuperados. Y lo único que más o menos sabemos que sirve son las vacunas. Y bueno, obviamente, igual de lo que le pasó a Europa, igual que le pasó a casi todo el mundo, las vacunas llegan tarde porque la industria no ha estado a la altura de la capacidad de producción que el mundo requirió, ni siquiera de lo que el mundo contrató, porque además las empresas se comprometieron y recién nosotros estamos saliendo del atolladero, del cuello de botella esta semana. Ustedes van a empezar a notar ahora mucha más cantidad de vacunas llegando, pero claro, la segunda ola, muchos argentinos y argentinas estas vacunas le van a llegar tarde. Así que bueno, pasó eso, y después el cansancio de la gente, pero es súper comprensible. Llevamos más de un año y medio con estas situaciones, con cierres, con aperturas, con restricciones, sumado a un país en crisis económica, con todo lo que eso genera en todo lo que son comercios gastronómicos, etcétera, habitualmente, solamente por la crisis. Sumale a eso la necesidad, que lamentablemente es indiscutible, de tener que cerrar una semana la actividad, ¿no? Ahora, ¿alcanza a conservar una semana la actividad? ¿Alcanza con estos 9 días para tratar de amortiguar un poquito el impacto de esta segunda ola? ¿O esto viene para quedarse un tiempito? No, yo creo que vamos a asistir, vamos a ir viendo, por supuesto, pero yo creo que vamos a asistir a un sistema que va a ser un sistema que a nosotros nos pareció ya en la primera ola que hubiera sido más efectivo. Lamentablemente no se probó claramente, ahora lo vamos a ver, de cierres severos, o sea, cierres graves, o sea, cerrar todo, poco tiempo. Me parece que ese sistema, por ahí no va a ser la única vez que cerremos así, ¿no? Pero puede ser más efectivo que estos cierres parciales que hemos tenido en la primera ola, o sea, algunas actividades, algunas no, algunas sí, con una cosa bastante más floja, más tiempo. Me parece que en este sentido esto puede funcionar, sobre todo porque, insisto, vamos a tener ahora una escalada enorme de la vacunación. O sea, fíjate que ya en unas semanas van a empezar a vacunar a los mayores de 50, y estamos hablando de un grupo que ya ni siquiera estaba en los grupos de riesgo previstos. O sea, estamos avanzando en eso y te digo que si esto va a seguir así, en no tanto tiempo van a empezar los de 40, y bueno, y en ese sentido esa es la salida, digamos, la salida pasa por las vacunas. Pablo, Ramiro Garrocho, más allá de esto de las vacunas, y que efectivamente es
dentro de este contexto tan dramático es una buena noticia que comiencen a llegar importantes cantidades. Más allá de esto, recién hablábamos con representantes de la Cámara de Comercio, vamos a hablar enseguida con los gastronómicos. Todos están pidiendo, y el tenor, más allá de algunas posiciones muy extremas en las marchas de este fin de semana, de alguna manera, estoy hablando en Tucumán, pasaron por esto: necesitamos que el Estado nos acompañe. Y en algún momento, en otra charla con vos señalabas que había habido errores en la comunicación. En ese momento hablábamos de la cuestión de las vacunas, de cómo se transmitió. ¿Crees que hoy hay una falla en el Estado en términos quizás de no transmitir la dimensión del problema que estamos enfrentando y de no por ahí acompañar más firmemente algunas situaciones críticas? No, se entiende perfectamente. El año pasado la mayoría de las empresas que cerraron recibieron entre la ATP y las familias con menos capacidad, el IFE, subsidios importantes del Estado para poder sostener la actividad, ¿no? Uh-huh. Este año, digamos, eso no está incluido en el presupuesto todavía, pero la verdad es que hay alguna discusión al respecto, y a mí me parece que tiene alguna lógica, por lo menos si las restricciones fueran a prolongarse, de que el Estado acompañe un poco más. A mí me parece que no es un planteo ilógico. Obviamente depende de las capacidades del Estado en un Estado que está absolutamente quebrado, ¿no? Pero me parece que por ahí viene la solución. Acá lo peor que podemos hacer es pelearnos entre nosotros. Ni el gobierno quiere cerrar, ni los gastronómicos o los comerciantes son enemigos del gobierno. Acá todos queremos poder salir de esta pesadilla, que no se muera nadie, que no tengamos que lamentar gente que se muere sin que, digamos, lamentablemente el virus va a seguir matando, pero por lo menos que nadie se muera si se pudo haber salvado. Por un lado me parece que eso es lógico, y todos queremos seguir vacunando a la mayor cantidad posible de gente. Y por otro lado también es absolutamente entendible que la gente quiera trabajar, porque lo hacen en el mejor sentido del salvar a su familia, a su capacidad, a su inversión. Entonces me parece que lo que tenemos que encontrar son puntos de encuentro que nos permitan desde el Estado dar una mano. Me parece que en ese sentido tiene que el Estado tener la máxima capacidad de escucha y la posibilidad de respuesta en la medida de las posibilidades de un Estado, insisto, quebrado, porque la verdad es que la Argentina, cuando la Argentina toma a la pandemia, el país estaba quebrado, con una deuda enorme, con organismos internacionales, en dólares, impagable. Así que esa es la situación. Pero me parece que sí, que no es una cosa loca, porque me parece que, primero, veremos, porque no es lo mismo decir, son 9 días de cierre, o sea, empezamos a reabrir las actividades a partir de salir de esta situación crítica. Si eso se da así, si los casos logran bajar, si acertamos en las medidas y podemos seguir vacunando, es una de las situaciones. Ahora, si esto no va y hay que volver a cerrar y todo, me parece que sí, que hay alguna lógica en que el Estado de alguna manera acompañe. Pablo, la última para despedirte ya. ¿Cómo has tomado las declaraciones y esta acusación de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respecto de un presunto intento de soborno por parte del Estado argentino, de funcionarios argentinos, en las negociaciones con Pfizer? Bueno, a mí me pasa una cosa muy interesante, porque yo seguí la negociación con Pfizer muy de cerca, porque como nosotros desde la Cámara de Diputados, como presidente, recibo los contratos, y aparte tengo una relación con todos los laboratorios, porque los conozco. Hablé mucho con la gente de Pfizer en ese momento, y cuando hicimos la ley y todo, y sé perfectamente que es falso lo que dice Patricia Bullrich. Es increíble no solamente lo que dice, sino digamos, el repique permanente de algunos medios de comunicación. Inclusive acá en Tucumán escuchaba hoy gente que sin ningún conocimiento del tema se aventura a decir que lo que dice Patricia Bullrich es cierto. Mira, lo de Pfizer es mucho más sencillo de lo que se quiere, y cuando se dice no se explicó, es mentira, lo explicamos 20.000 veces. Pfizer no quiso venderle a la Argentina porque la ley de compra de vacunas en la Argentina decía que si había demostración de negligencia, las indemnizaciones por efectos colaterales de la vacuna le iban a tener que pagar ellos, y no el Estado argentino. Si los efectos, digamos,
no deseados de las vacunas se producían porque la vacuna tenía algún problema, digamos, puntualmente en su desarrollo, sí lo iba a pagar la Argentina. Ahora, si había negligencia, qué sé yo, la misma vacuna no había sido controlada por la gente de calidad o alguno de estos temas, y se demostrara esa negligencia, entonces nosotros iban a pagar ellos. Bueno, ese punto para los norteamericanos fue... Ahora, sacando ese tema, que esa es la explicación, no hay otra explicación, esa es toda la explicación. El segundo tema es la pregunta, si nosotros hubiéramos firmado con Pfizer, si hubiera solucionado el problema de las vacunas en la Argentina, o sea, no tendríamos segunda ola, eso también es falso. Y eso lo demuestra claramente Chile. La vacunación de Chile, que se cerró con Pfizer, se hizo gracias a una vacuna china de regular efectividad, que se llama Sinovac, con la que Chile logró vacunar de forma bastante impresionante a toda su población prácticamente, de riesgo, y Pfizer representó solamente 10 millones de vacunas en realmente una población que vacunó mucho más grande. Entonces me parece que poner las expectativas de que si hubiéramos tenido a Pfizer esta hubiera sido otra historia, es falso. Y la otra cosa que es falsa, que se dice, no, había 15 millones adjudicadas de Pfizer porque los argentinos hicimos la fase 3. No, es falso total. No hay ningún compromiso, justamente, porque si hubiera un compromiso de que te van a vender vacunas porque vas a hacer la fase 3, sería que te están usando como cobayos y eso no sería ético para ningún tipo de investigación. La investigación es voluntaria y se hace o no se hace en forma voluntaria y por el bien de la ciencia. Nadie te puede garantizar o decir yo te voy a dar la vacuna más barata o te la voy a regalar si vas a hacer la investigación, porque estarían comprando la investigación, cosa que no sería ético. Y por supuesto no pasaría por ningún comité de ética de ningún laboratorio del mundo. Con lo cual, todas estas cosas que se dicen que son falsas, como me caen, y me caen muy mal, porque la gente, ¿qué genera? Le genera desprendimiento, gente por supuesto que ya está enojada, se enoja más. El objetivo de Patricia Bullrich es ese, su único objetivo es llegar a poder digamos, generar algún nivel de votos un poquito mayor, pero me parece la verdad que la gente ya le sacó el número a la señora esta, y bueno, es definitivamente una señora que no puede hacerse cargo de nada, ¿no? Una mujer que dice eso, siendo solamente líder opositora de un partido, no tiene ninguna chance de ser nada útil para el país.